el foco o el propósito de nuestros estudios que vamos a tener de aquí en adelante es entender lo que muchos de ustedes han oído como las batallas de Rafia. ¿Okay? Tal vez algunos de ustedes no han oído eso, pero espero que puedan familiarizarse al correr de nuestras clases, de nuestros estudios. Queremos entender qué son Rafia y Panium, unos nombres que se han repetido entre nosotros por un tiempo. ¿De dónde salen esos nombres? ¿Qué significan para nosotros hoy? Y para eso necesitamos entender qué significaron antes, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, una primera pregunta tal vez para los que ya han escuchado un poco sobre esto, que puedan participar. Yo pregunto, ¿por qué tratamos, perdón, déjeme decirle primero, Rafia es el nombre de una batalla, ¿sí? De una batalla que ocurrió en la antigüedad. Ocurrió en el año, ¿alguien sabe en qué año? 217. El año 217 a.C., exactamente. La batalla de Rafia ocurrió en el año 217 a.C. Y se dio entre dos imperios o dos reinos. ¿Cuáles eran? Rey del norte y rey del sur. Ok, nosotros llamamos rey del norte y rey del sur, porque es ahí, así como la Biblia lo llama en Daniel 11, ¿cierto? La historia les llamaría el imperio Seleucida, o Seleucida, ¿sí? ¿De dónde viene Seleucida? De Siria. Viene de Siria, del norte, de Seleuco. Seleuco era uno de los generales de Alejandro Magno, que cuando él murió se repartieron el imperio entre ellos, ¿cierto? Seleucida, el imperio Seleucida de Seleuco y Ptolomaico, ¿de dónde viene esa palabra? De Ptolomeo, que estaba en Egipto. Exactamente, de Ptolomeo, otro de los generales de Alejandro, que se repartió su reino, ¿cierto? Su imperio. El imperio Seleucida contra el imperio Ptolomaico se libraron la batalla de Rafia en el año 217 a.C. Ok, solo como un significado básico de qué es la batalla de Rafia. Es una batalla que se dio entre estos dos imperios en aquel año. Ahora, ¿por qué tratamos esta batalla? ¿De dónde sale esta batalla? ¿Por qué tiene alguna relevancia para nosotros? Quiero una respuesta simple, sin ningún tipo de aplicación. Quiero que haga una aplicación, ¿sí? Mati, primero. Esa batalla se menciona en el capítulo 11 de Daniel. Ok, esa batalla se menciona en el capítulo 11 de Daniel. ¿Qué vas a decir, Agus? La historia se repite. La historia se repite. Ok, Agus, voy a hacer una aplicación. Sí, Oh. Bien. Me voy a quedar con esa respuesta. ¿Alguien tiene una respuesta diferente? Me quiero quedar con esa respuesta. Porque esa batalla se menciona en el capítulo 11 de Daniel. Tal vez es lo más sencillo de decir. Lo que dice Agus también es cierto. Y eso se va a volver importante en nuestros estudios. Pero eso es tal vez el ABC de por qué la batalla de Rafia es importante. ¿Alguien sabe en qué versículo de Daniel 11 se menciona? 11:15 me dicen acá. No, eso es España. Eso es Panium. No, o sea, el 14 al 16 sí creo que está en Ok, sí. Ese versículo, alguien lo dijo por ahí. 11. Es Daniel 11, versículo 11. ¿Ok? Vamos a abrir Daniel 11, versículo 11. El capítulo 11 de Daniel es un capítulo no muy estudiado, ¿sí? No es un capítulo muy estudiado entre nosotros, en el adventismo. Hacemos mucho más énfasis en Daniel 2, Daniel 7, ¿cierto? Daniel 8, 9, pero no hacemos mucho énfasis en Daniel 11. Daniel 11 es la última visión que Daniel tuvo, ¿correcto? Y eso ya nos muestra la importancia que tiene el capítulo de Daniel 11, ese capítulo, disculpen. Porque nosotros entendemos que cuando abordamos el libro de Daniel,
Vamos al capítulo 2 y encontramos una visión sobre qué. ¿De qué se trata esa visión? Los reinos de la profecía. Los reinos de la profecía bíblica, que son ¿cuántos? 8. 8, dice el hermano. 7. La estatua y 4. Ok, la estatua, Daniel 2, son 4. ¿Por qué dijo Adrián que son 8 o 7? Por Apocalipsis 17. Para Apocalipsis 17, ¿cierto? Pero sabemos que en Daniel 2 lo que encontramos son ¿cuántos reinos? Son 4. ¿8 dice aún? ¿Por qué, Adrián? Porque el quinto, que es Babilonia, es la cabeza también. Y Medo-Persia, que también se la representa con un carnero. Nosotros sabemos que el sexto reino de la profecía bíblica es Estados Unidos. Ok. Un cordero cuando nacía, un carnero. Estamos hablando de Daniel. Bueno. Voy a intentar tomar un poco lo que dice Adrián. Pero voy a decir primeramente, ¿cuáles son esos 4 que están mencionando las otras personas? Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. ¿Sí? Ahora, lo que está haciendo el hermano Adrián, está diciendo, Babilonia es quién. ¿Alguien presta atención a lo que dijo? Lo dijo medio rápido. Quizás la pregunta es así. Sí. Porque nosotros en el quinto reino de la profecía bíblica, Ujú. después de Roma imperial, ¿a quién ponemos? Roma papal, Roma ¿cierto? papal. Ujú. Y en Apocalipsis 17 se dice que tiene escrito en la frente un nombre, un misterio, Babilonia, madre de las rameras de la tierra. Ujú. Entonces a Roma papal también se la llama Babilonia. Ajá. Si volvemos la estatua a la cabeza, el quinto reino también está representando a Babilonia. Ok. Todo el mundo siguió lo que está diciendo. Él dice entonces, Babilonia literal representa a Babilonia espiritual, que es un quinto reino, que es el papado. Y entonces el hermano Adrián iría a continuar diciendo, Medo-Persia, también literal, tiene otro representante, que es espiritual, que es quién, me va a decir, Estados Unidos. Medo-Persia es un poder de ¿cuántos cuernos en Daniel 8? 2 cuernos, ¿cierto? Carnero de 2 cuernos. Cornero de 2 cuernos. Y Estados Unidos, en Apocalipsis 13, tiene ¿cuántos cuernos? Es un cordero de 2 cuernos. Exactamente. Tiene 2 cuernos también. Podríamos ir viendo como cada uno de estos 4 reinos literales tiene su paralelo espiritual, pero no es el foco de nuestro estudio. Pero quiero solamente explicar que lo que está haciendo el hermano Adrián no es una locura. Él está haciendo, sí, una aplicación. No sé si estamos familiarizados con esa palabra aplicación. Espero que también la vamos a abordar a la medida que entramos en nuestros estudios. La forma en que interpretamos la Biblia, cuál es la diferencia entre interpretar y aplicar. ¿Sí? Que aprendamos a hacer eso, a dividir correctamente la palabra para que podamos entenderla, lo natural y después lo espiritual. Ok. Pero retomando un poco, Daniel 2 habla sobre 4 imperios de la profecía. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y cuando vamos a Daniel 7, ¿de qué nos habla la edición de Daniel 7? De 5. De 5, dice el hermano Adrián. ¿Por qué de 5? Y porque dentro de la cabeza, bueno, son 4 bestias, pero dentro de la cabeza de la cuarta bestia aparece un poder que en el 8 se lo ve diferente. Ok. El carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño es una entidad diferente. Ok. Que nace en la cabeza de la cuarta bestia. Ok, entonces tenemos 4 bestias. ¿Quiénes son esas 4 bestias? Son nuevamente Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero el hermano Adrián nos dice, tenemos otro detalle también ahí porque ¿qué pasa? La cuarta bestia es una bestia de 10 cuernos. Y esa bestia de 10 cuernos le pasa algo interesante, algo distinto. ¿Cuántos cuernos se le arrancan? Se le arrancan 3 cuernos y quedan ¿cuántos? 7. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Quedan 7 solamente? No. Sale uno nuevo, crece y al final tiene 8. ¿Sí? 8 cuernos. ¿Quién es ese octavo cuerno? Es Roma papal. ¿Sí? Entonces tenemos un poco más de información. Ahora vemos que en realidad esa Roma tiene una otra fase, o tal vez hay otro reino que sale desde esa Roma antigua. ¿Sí? Interesante que cuando estudiamos el número 8 en la Biblia, ¿alguien sabe qué significa el número 8? Símbolo de resurrección. ¿Por qué? 8 días desde la entrada de Jesús a Jerusalén hasta que resucita. 8 días desde que Jesús entra a Jerusalén hasta que resucita. ¿Ok? Interesante, eso no lo sabía.
O sea, se circuncidaba el hijo varón al octavo día. Al octavo día se circuncidaba el hijo varón. ¿Qué tiene que ver eso con resurrección? Era el Y bautismo. el bautismo luego reemplaza la circuncisión, Exacto, ¿sí? que significa Muerte que deja vida y resurrección. nueva. ¿Ok? Si buscamos el número 8 en la Biblia, usamos la regla 12 de Miller, un símbolo tenemos, y lo buscamos toda la Biblia para ver su significado. ¿Ok? Vamos a ver que el 8 es un número de su resurrección, y Roma papal, como nos dijo el hermano Néstor, no es otra cosa que Babilonia resucitada, ¿cierto? O es Babilonia espiritual ahora. Es la resurrección de Babilonia. ¿Ok? Y también la resurrección, en fin, vamos a dejar por ahí. También podríamos decir Cristo resucitó al octavo día. Cristo resucitó al octavo día desde que entró a Jerusalén, dijo el hermano Esteban. Ahora, cuando vamos a Daniel 8, ¿cuántos reinos tenemos? ¿Perdón? Babilonia deja de existir. Babilonia no está más. ¿Quién tenemos? Tenemos el carnero, macho cabrío, gracias, que es Medo Persia, y el carnero, que es Grecia, ¿cierto? ¿Al revés? Sí, Ah, carnero. ok, estaba bien. El macho cabrío, que es Grecia. Ahora, de Grecia también salen 4 cuernos, ¿correcto? Y de esos 4 cuernos, ¿qué sale? Uno pequeño también. ¿Y ese uno pequeño quién es? Es un Roma imperial y Roma papal en Ok. Romanos 8, en Daniel 8. Roma imperial y Roma papal. Y nos da algunos otros detalles, Daniel 8, ¿correcto? Daniel 8 nos va a agregar algunas informaciones. ¿De qué más nos va a hablar Daniel 8? Que nos va a hablar del juicio, ¿sí? Va a hablar del Hijo del Hombre, ¿sí? Que llega. Eso es Daniel 7, perdón, no del Hijo del Hombre. Nos va a hablar de qué profecía, que es muy famosa. Las 2300 tardes y mañanas, ¿cierto? El adventismo es muy famosa. Daniel 8 nos va a agregar ahora la profecía de las 2300 tardes y mañanas hasta el juicio, que sabemos que termina ¿cuándo? En 1844. Entonces, lo que estoy sugiriendo es que Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 son la misma visión, ¿sí? Pero lo que va haciendo es que, repitiendo la misma información y ampliando nueva información, nos va dando nuevas informaciones para que entendamos un poco más qué es lo que va a pasar. Ahora, si esto es hasta Daniel 8, ¿qué va a ser Daniel 11? ¿Qué tenemos que esperar entonces de Daniel 11? Tenemos que esperar lo mismo. Que nos dé la misma información que hasta ahora, pero que nos dé aún más información. Eso hace muy importante el capítulo 11 de Daniel, ¿sí? Y eso hace que tengamos que prestar atención también a eso que estamos llamando la atención, que es la batalla de Rafia, que se encuentra en Daniel 11. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bárbaro, ¿puedo borrar? Bien. Ok. Entonces dijimos que Daniel 11, versículo 11, se encuentra la batalla de Rafia. ¿Hay alguien que nunca estudió el capítulo 11 de Daniel? ¿Verdad? ¿Sí? Ok. Podemos brindar material y si se necesita apoyo también podemos después reunirnos a estudiar, cualquiera que lo necesite. Tal vez alguien lo estudió, pero no tan profundamente también. No es el propósito de este estudio hacer un estudio extenso sobre Daniel 11, sino queremos enfocarnos más en lo que, como dijimos, la batalla de Rafia y la importancia. Bien, déjenme ver una cosa. Bien. Ahora, para que tengan una idea, si tal vez ayuda de algo, me gustaría colocar una pequeña gráfica de cómo se encuentra estructurado el capítulo 11 de Daniel. ¿Qué informaciones contiene en sí? No tengo una letra muy linda ni un muy buen pulso ni nada de eso, pero voy a intentar hacerlo mejor. Para que consideremos un poco cómo está estructurado Daniel 11. El versículo 2 de Daniel 11, si ustedes están en su Biblia pueden ir leyendo tal vez, acompañando algunas cosas. ¿De qué habla el versículo 2? De Medo Persia. Ok, el versículo 2
habla de 4 reyes en Persia. Voy a hacerlo de una manera distinta. Voy a poner con otro color, con rojo, el versículo. Versículo 2. Y habla, como ustedes dicen, de 4 reyes de Medo-Persia. El ángel le dice a Daniel que habría 4 reyes en Persia. 3 reyes y un cuarto que se haría de grandes riquezas y levantaría a todos contra quién? Contra el reino de Grecia. Porque ese es el próximo reino del cual le va a hablar, ¿cierto? En el versículo, los versos 3 y 4, va a hablar de quién. Alejandro y sus 4 generales. Va a hablar de Alejandro Magno. Y la repartición de su imperio a sus 4 generales. ¿Alguien sabe cuándo comenzó Grecia con el poderío de la tierra? La historia dice, marca el año 331, cuando Alejandro ganó la tercera de las 3 batallas decisivas contra el imperio Medo-Persia para obtener el trono del mundo. ¿Cómo es el nombre de esas batallas en general? Las 3 batallas, hoy lo tenía, no me lo anoté aquí, disculpame. La tercera se llama Gaugamela, una cosa así. Gargamela, gracias. 331 a.C. Es bien simple encontrar en internet el nombre de las 3 batallas. Cuando Alejandro gana la tercera batalla, y Alejandro va a morir ¿en qué año? 322. 323 tengo anotado yo. Dale, 22. Y entonces, 22 años más tarde, en realidad, el imperio va a ser dividido entre sus 4 generales. En el año 301 específicamente, está la batalla de Ipso, que es cuando quedan los últimos 4 generales que conocemos nosotros en el imperio. Bien, ahora, el imperio griego entonces no termina con Alejandro, continúa un poco más, porque como ustedes saben, los generales de Alejandro, ellos dominan el mundo. Principalmente van a quedar estos 2 imperios que son el Seleucida y el Ptolomaico. ¿Okay? Entonces vamos a marcar a estos 2 imperios como siendo los que dominan el mundo. O de ellos, en ellos se va a enfocar la historia bíblica de los versículos 5 hasta el versículo 16. ¿Okay? En el versículo 16 aparece un nuevo personaje. ¿Quién es el personaje que aparece? Yo creo que en el 14, los quebrantadores de tu pueblo. Okay, en el 14 en realidad aparece Roma, correcto. En realidad en el 16 se hace prominente e importante porque Roma conquista Judea y Siria, ¿cierto? En el 11 dice que uno vendría contra el rey del norte. El rey del norte era Siria o el imperio Seleucida. Entonces, cuando Roma conquista el imperio Seleucida, a partir de ese momento va a ser Roma el rey del norte, mencionada en ese capítulo. A propósito, ¿por qué se llama el rey del norte? Ajá, está situado al norte de Israel, disculpen. Pero si ustedes van a leer, en el versículo 4, está hablando del rey valiente, que es Alejandro Magno. Dice que cuando él se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido ¿hacia dónde? Hacia los 4 vientos. ¿Qué son los 4 vientos? Los 4 puntos cardinales, que son norte, sur, este y oeste. Entonces, por eso se refiere la Biblia al rey del norte y al rey del sur, porque se refiere a esos 2 puntos cardinales. ¿Qué pasa con los otros puntos cardinales? Los otros 2 generales pierden rápido su poder sobre la tierra. Es dividido, básicamente las otras 2 partes se las queda Seleuco, Ptolomaico se queda con una. Por eso a partir de ese momento van a ser el rey del sur, que está al sur de Israel, y el rey del norte, que está al norte de Israel. ¿Ok? Ok, entonces el versículo 17 al 22, si vamos a ver los versículos 17
hasta el 22 de Daniel 11 va a hablar sobre qué. Sobre Roma. Vamos a hablar sobre Roma imperial. Acá continúa Grecia hasta que comienza aquí Roma. Específicamente, sobre cuántos generales, cuántos césares, perdón, ¿alguien sabe? Con 4. Va a hablar de 4 césares. En los versículos 17 al 22 va a hablar nuevamente de 4, esta vez de 4 césares. Y los dos últimos los podemos encontrar en Lucas 2.1 y Lucas 3.1. ¿Ok? Tomen nota. 4 Ok. césares. Estaría Pompeyo, Julio César, luego Augusto César, que está en Lucas 2.1, Ujú. en la época del censo de cuando van a Belén, Ujú. y en la época de Tiberio, que es el último, que está en Lucas 3.1. Ok, muchas gracias. Roma. Ok. Bien, entonces son esos césares que son, como dice el hermano Adrián, mencionados en la Biblia. Son esos 4 césares, así como tenemos 4 reyes aquí. Tenemos 4 césares ahora. Todo eso es relevante a la hora de hacer un estudio más profundo del capítulo 11, pero no queremos abordarlo ahora. Los versículos 23 al 29, ¿sí? Llegamos al 22, voy a continuar aquí abajo. De los versículos 23 al 29, ¿alguien sabe qué va a hablar? Y si es repetición, ampliación, ¿Ok? ¿De qué? Sería la caída de Ptolomeo, Ptolomaicos. ¿Ok? ¿La caída de los Ptolomaicos? O sea, toda la parte de Marco Antonio, Cleopatra, Ujú. la batalla de Actium. Exactamente, la batalla de Actium fue la batalla decisiva cuando Roma venció completamente a Egipto, ¿sí? O el imperio ptolomaico. ¿Quién fue el que venció? ¿Alguien se acuerda? Augusto César. Estaba luchando contra Egipto, pero había alguien en Egipto que estaba también apoyando. ¿Quién era? Marco Antonio. Marco Antonio. Marco Antonio se había apasionado por Cleopatra y se había ido a Egipto también a intentar, con el ejército egipcio, vencer a Augusto y ser el emperador no solamente de Roma, sino del mundo. ¿Ok? Pero le sale mal, Augusto lo vence y Augusto se convierte en el emperador del mundo. ¿Eso ya no es después de Cristo? Eso es antes de Cristo. Porque en el 22 está el príncipe del pacto. Sí. Eso es el menos 31 antes de Cristo, la Bu- batalla de Entonces, Actium. con el versículo 22 llegamos hasta el año 0, digamos, hasta el Sí. año -1. Vamos a hacer una aclaración, eso es bueno. Después se repite, vuelve para atrás. Ujú. 31. Exacto. Buena observación, gracias por recordarme eso, no me había recordado de decirlo. Entonces, los versículos 5 al 16, en realidad, nos llevan ¿hasta dónde? Hasta el año 63. El 16, ustedes miran ahí, esto es antes de Cristo todo. El versículo 15 es la conquista de la ciudad fuerte, Sidón. Ujú. O sea, cuando los romanos conquistan el imperio Seleucida. Ujú. Sería en el menos 65 a.C. Y el versículo 16 dice, la tierra gloriosa será consumida en su poder. Exactamente. O sea, Judea pasa a ser una provincia romana, Ujú. que es el año 63 a.C. Exactamente. La tierra gloriosa que menciona en el versículo 16, entonces, es Judea, es Palestina, que es conquistada en el año 63 por el general Pompeyo, el general romano Pompeyo. ¿Ok? Entonces, el versículo 16 nos lleva hasta el año 63 a.C. Los versículos 17 al 22 nos van a hablar de 4 césares que van a culminar con Tiberio César. Y Tiberio César, el cuarto, era el emperador que se encontraba cuando Cristo fue puesto en la cruz. ¿En qué año? Se encontraba ya cuando Juan el Bautista empieza a predicar en el desierto. ¿Cuando Juan el Bautista?
¿Seguro? Empieza a predicar en el desierto. Ok. En el 27 ya estaba. Ya estaba. Es lo que dice Lucas 3:1, dice, en la época de Tiberio César, Juan el Bautista. Ok, muchas gracias. Esto es después de Cristo, sí. Gracias. El cuarto de los Césares va a ir hasta el año 31 después de Cristo. Nos va a llevar hasta el momento de la crucifixión del príncipe del pacto, que es mencionado en el versículo 22. ¿Sí? Es Cristo. De nada. Pero sí, como dice Miriam exactamente, lo que va a hacer ahora los versículos 23 al 29 es una repetición, ampliación, dijeron algunos. Quiere decir, va a volver un poco atrás la historia y nos va a hablar un poco más de información. ¿Ok? Porque nos habló de Roma, pero no nos dijo muy bien cómo fue que Roma llegó al poder. Entonces los versículos 23 al 29 se van a enfocar en la forma en que Roma llegó a ser imperio mundial. Solamente el momento en que lo hizo, sino la forma en que lo hizo, nos va a explicar los versículos 23 al 29. Bien. ¿Qué versículo es el que marcaría esta batalla de Actium? Tenemos varios versículos. Ahí habla, por ejemplo, el 25, 26, 25 y 26 más específicamente. Los otros hablan de contexto. ¿Ok? Si no estoy equivocado, son 25 y 26. Sí, es el 25, porque dice que la batalla es grande, que no prevalece porque lo traicionan. Él perdió a sus aliados, a sus generales y a Cleopatra, todo el mismo día. Marco Antonio, ¿cierto? Muchas gracias. Bien. Y él creo que se suicida. Sí. Eso es antes del 31 antes de Cristo. Eso es exactamente. Eso es del año 31 a.C., es la batalla de Actium. Esa batalla cuando Augusto le vence a Marco Antonio, que está con Cleopatra. Y a partir de ahí, esos versículos nos van a dar un periodo de 360 años, cuando comenzaría a gobernar ese imperio del mundo, Roma. ¿Y nos llevan hasta qué año esos? El 330 después de Cristo. ¿Qué pasa en ese año? ¿Por qué Roma imperial de alguna manera deja de gobernar o termina ese periodo de gloria de Roma imperial? Cambia la capital a Constantinopla. Exactamente. Constantino lo que va a hacer es cambiar la capital de Roma a la ciudad que él funda, que es Constantinopla. Y eso va a generar muchos problemas en el imperio. Quizás acá haya que explicar bien lo que significa por un tiempo, ¿no? El versículo 24. Ok, exactamente. En el versículo 24 habla de un tiempo. Proféticamente, nosotros entendemos que un tiempo es cuando. Un tiempo es un año. Cuando estudiamos los 1260, sabemos que tiempos y la mitad de un tiempo son 3 años y medio. ¿Sí? Un tiempo es un año. Y un año es que este diagrama de los pioneros habla sobre esas profecías. ¿Ok? Mejor no me voy a meter con eso ahora. Pero un año son 360 días. Acá más específicamente se menciona el principio de día por año. O sea que un tiempo son 360 años. Si ustedes cuentan del año 31 a.C., 360 años son 330. Perdón, te llevan hasta el 330 después de Cristo. Y en ese año es cuando Constantino cambia la capital de Roma a Constantinopla. ¿Ok? La Biblia habla de ese periodo en el cual Roma tendría su gloria o gobernaría de una forma específica sobre las naciones, que va a comenzar a mudar, va a comenzar a entrar en decadencia a partir de ese año. Esa mudanza de Roma a Constantinopla le va a costar caro. ¿Okay? Entonces llegamos al versículo 29, nos lleva hasta el año 330, después de Cristo. Ya nos pasó, ¿cierto? Y ya fue más adelante donde lo había ido antes. Y los versículos 30 al 39, ahora, el versículo 30 es un versículo que tiene bastante información. El versículo 30 dice lo siguiente. Porque vendrán contra él, Daniel 11:30, nave de Kittim,
y se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad y volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. ¿Okay? No quiero entrar a interpretar y probar qué significa esto, solamente voy a decirlo, después puedo pasar el material, si alguien está interesado, y puedo también parar para intentar explicarlo. Pero las naves de Kittim se refieren a Genserico, que es el rey de los vándalos, que es mencionado en las trompetas, ¿sí? En la segunda trompeta de Apocalipsis. Kittim es el lugar donde salía Genserico, ¿sí? Es Chipre. Es la misma palabra para Chipre. Entonces, eso acontece en el año 426. La segunda trompeta, el ataque de Genserico a Roma, comienzan en el año 426 después de Cristo. Okay, esos son, voy a poner aquí Genserico, que son los navíos de Kittim. Entonces tenemos más de unas cosas de un evento ahí en el versículo 30, por eso estoy poniéndolo. También dice que se contristaría, se volvería contra el pacto santo, ¿sí? Y haría según su voluntad. Eso lo podemos identificar como el ataque que hace Roma contra el pueblo de Dios, específicamente, ¿de qué forma? Hace ataques a la palabra de Dios, por ejemplo, y hace ataques al pueblo de él. ¿Okay? Es la obra que hace Satanás por medio de Justiniano, ¿sí? Y por medio de... Ok, específicamente voy a poner Justiniano. ¿Qué hace Justiniano? ¿Alguien sabe? Justiniano de... ¿Perdón? Es quien vence a los vándalos y declara al obispo de Roma, ¿cierto?, la cabeza de la iglesia y el corrector de los herejes. Básicamente Justiniano es el que elige al primer papa. Había esa disputa entre el obispo de Roma y el obispo de Constantinopla. Justiniano declara en el año 534 que el verdadero cabeza de la iglesia era el obispo de Roma. ¿Por qué pongo 538? Porque en 538, si no me equivoco, entra Belisario, la capital de Roma, devolviéndose la autoridad al papado. Exactamente. En el 534 en realidad Justiniano le da autoridad al papado, pero no sirve de nada porque Roma, que es donde está el obispo, el papa, Roma está tomada por los visigodos, ¿sí? Entonces no sirve de nada que le dé el poder porque Roma está conquistada. ¿Cómo se dice? No rodeada, está básicamente tomada, funciona normalmente, pero los que están gobernando son los ostrogodos, no son los visigodos, son los ostrogodos, ¿sí? Entonces, solamente en el año 538 los ostrogodos son vencidos y entonces el obispo de Roma tiene la autoridad que Justiniano le adjudicó. Por eso se marca el año 538 como el inicio de los 1260 años, se encuentran por acá, que nos llevan hasta el año 1798. ¿Okay? ¿Sí? A mí me queda una pregunta con respecto a Genserico. ¿Cartago no tiene nada que ver allí? Cartago tiene algo que ver, que no me acuerdo muy bien ahora qué, pero tiene algo que ver. No, Cartago es Kittim. El norte de África. Exacto. Los vándalos justamente se ubicaban en ese sector de África, digamos. Tiene algo que ver con eso, no me acuerdo muy bien. Hay una conexión geográfica, me parece. De nada. Bien, entonces los versos 30 al 39 van a llevarnos al año 330, después al año 426 con los ataques de los vándalos y al año 538 cuando comienza la profecía de ¿cuánto tiempo? De 1260, que nos van a llevar hasta qué año? Hasta 1798. Esos versículos van a hablar de un tiempo determinado para ese rey y ese tiempo determinado son los 1260 años, los tiempos y medio tiempo que se había mencionado en los capítulos anteriores de Daniel. ¿Okay? Entonces finalmente llegamos a los versículos 40 al 45, que son los últimos 6 versículos del libro de Daniel. ¿Ok? Y esos versículos son los que son más
misteriosos para el adventismo hoy. Hay diferentes posiciones, como ustedes saben, sobre qué simbolizan esos versículos. ¿Qué son? Nosotros tenemos una posición que creemos que es clara y firme y fuerte, es que esos versículos hablan sobre el rey del norte siendo el papado y los Estados Unidos, el rey del sur siendo Rusia, siendo la Unión Soviética primeramente, y luego Rusia, que tienen su cumplimiento comenzando con la caída de la Unión Soviética en el año 1989. ¿Sí? Como ya dije, no es mi intención demostrar esas cosas ahora, son otros estudios, pero estamos a disposición para probarlo en otro momento y administrar material que nos necesite. Entonces, comenzando en el año 1989. Bien. Entonces Roma gobierna en sus dos fases a partir de acá. Y en 1798 sigue gobernando Roma. ¿Es Roma que sigue gobernando desde 1798? No, porque, digamos, recibe la herida mortal la bestia. ¿Quién empieza a gobernar el mundo? El sexto reino de la profecía bíblica. El sexto reino de Apocalipsis 17, que son los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces tenemos a partir de 1798 Estados Unidos gobernando el mundo por un tiempo. Luego Estados Unidos, ¿quién va a gobernar? Va a comenzar la Triple Alianza o Babilonia moderna, ¿cierto? Que son los 10 reyes de Apocalipsis y luego el papado nuevamente con el decreto dominical. ¿Okay? Entonces déjeme llamarle Roma moderna a esa Triple Alianza. Porque también va a ser en alianza con Estados Unidos, ¿correcto? Entonces Estados Unidos no sale de la escena, simplemente cambia de fase. Y los 10, bueno, luego no, ¿Perdón? Los 10 reyes. También están en la misma escena. Exactamente. La triple alianza, justamente. Exactamente. Falso profeta, bestia Y el dragón. Entonces los 10 reyes están incluidos con Estados Unidos, con el papado, entendemos que los 10 reyes son la ONU, ¿sí? Son las Naciones Unidas. Bien. Bien. Ahora, tengo un texto para leer. Es un texto que tal vez ustedes oyeron algunas veces, del Espíritu de Profecía. Dice lo siguiente, está en inglés, tengo traducido acá, si alguien quiere buscarlo. Es en 3 CMR, en manuscritos liberados, manuscript releases. Ese manuscrito no está traducido, ¿verdad? No. Página 394. ¿Sí? Yo tengo un documento acá que armé, si quieren después se lo puedo pasar, no me dio el tiempo de pasarlo ahora para la clase, sobre estas cosas que he dado y algunas otras cosas más. Dice lo siguiente, lo leo un poco, dice el Espíritu de Profecía: no tenemos tiempo que perder, tiempos peligrosos están ante nosotros. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Pronto tendrán lugar las escenas de angustia descritas en la profecía. La profecía del capítulo 11 de Daniel casi ha alcanzado su cumplimiento total. ¿Okay? Eso dice, la profecía del capítulo 11 de Daniel casi ha alcanzado su cumplimiento total. Mucha de la historia que ha tenido lugar en el cumplimiento de esta profecía se repetirá. En el versículo 30 se habla de un poder que se desanimará, se volverá atrás, se enojará contra el pacto santo y no quedará inactivo, etc. Entonces Elena de White dice que la profecía de Daniel 11 casi alcanzó su cumplimiento total y después dice que mucha de la historia que ha tenido lugar se repetirá. ¿Okay? Esta es la historia que ha tenido lugar en Daniel 11, hemos estado diseñando eso. Luego dice que mucha de esa historia se va a repetir. Entonces ella va a comenzar a citar Daniel 11 y va a citar 30 al 36. No voy a leerlo porque nos va a tomar un tiempo y no nos va a servir de mucho. Ella cita Daniel 11, 30 al 36 ahora. Y después dice lo siguiente. Escenas similares a las descritas en esas palabras, ¿en qué palabras?
del 30 al 36, tendrán lugar. ¿Ok? Tenemos evidencia de que Satanás se está obteniendo rápidamente el control de las mentes humanas que no tienen temor de Dios ante ellas. Leamos y comprendamos las profecías de este libro porque estamos ahora entrando en el tiempo de angustia que ha sido mencionado. Que después va a citar Daniel 12:1, que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca lo hubo hasta entonces, desde que existen las naciones. Pero en aquel tiempo serán salvados todos los que de tu pueblo se hallen escritos en el libro. ¿Okay? Va a citar Daniel 12:1 al 4 en realidad, que también habla de la resurrección, de la venida de Cristo y la resurrección. Entonces quería llamar la atención a algunas cosas. Ellen White dice que escenas similares a las que descritas en esas palabras de Daniel 11 se darían, tomarían lugar. Antes había dicho que mucha de esa historia se va a repetir. ¿Ok? Esto es parte de la razón por la cual vamos a ver que es relevante estudiar la batalla de Rafia. Queremos entender cuál es la importancia que tiene para nuestro tiempo. ¿Sí? Tengo unos otros textos aquí. Que tal vez los leemos un poco después. No controlé mucho el tiempo. ¿A qué hora empezamos ahí en vivo? ¿Y a qué hora terminamos? Empezamos a las 20:08. Ok, entonces nos Vamos quedan... 40 minutos de clase. Ok, nos quedan algunos minutos, 18 minutos. Vos dijiste que ibas a decir algo de Paño también, me parece. Sí, no va a ser ahora. Más adelante vamos a hablar de Banyum. ¿Ok? Ok. Voy a leer un texto, entonces, que dice lo siguiente. Es de Testimonios 8, página 321. T8 321, eso sí está en español. No sé si está correcta. ¿Es testimonio para la iglesia? Porque No, es Testimonies. Debe ser en inglés esto. Debe ser Testimonies. Después voy a ver bien cómo es en español, disculpe si está. T8 es Testimonios Aires, 8TI sí, pero sí, esa referencia es en portugués. ¿En portugués? No. Después debe ser en inglés, debe ser un libro que tengo ahora en la mente. Después les confirmo cuál es, cómo es, si está en español y cuál es. Discúlpenme. O sea, no. Ujú. 8T en inglés. Ok. Creo que no es tampoco Testimonios para la iglesia, pero voy a fijarme después. Dice lo siguiente. Hay un estudio de la historia que no se ha de condenar. La historia sagrada era una de las asignaturas en las escuelas de los profetas. En el registro de sus relaciones con las naciones se trazaban las pisadas de Jehová. Asimismo, hoy hemos de considerar las relaciones de Dios con las naciones de la tierra. Hemos de ver en la historia el cumplimiento de la profecía. Estudiar las intervenciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y entender la progresión de los eventos que culminan en la reunión de las naciones para la última batalla de gran conflicto. ¿Okay? Entonces, Ellen White en esta cita nos llama la atención a estudiar la historia y ver el cumplimiento de la profecía en ella. ¿Okay? Sí. 8TI Bárbaro. 321.2. Muchas gracias. Ok, entonces esa es la cita en español, si quieren buscarla después. Es Testimonios para la Iglesia, volumen 8, página 321, párrafo 2. Bien, es una cita bien interesante donde Ellen White nos incita, nos muestra que necesitamos estudiar la historia y ver el cumplimiento de la profecía. Y nos dice que es una asignatura en la escuela de los profetas. ¿Se acuerdan? Las que levantó Samuel. ¿Okay? Elías, Eliseo, en realidad, fueron levantados. Levantó Samuel, después la refundaron Elías y Eliseo. Exacto, muchas gracias. Bien.
Bien. Ahora, una pregunta para ver si se entiende la idea. ¿Por qué es que necesitamos estudiar la historia sagrada? Porque mucho de esa historia se va a volver a repetir en el tiempo del versículo 40 al 45. Ujú. Es lo que falta, ¿no? Ok, porque mucha de la historia se va a volver a repetir, dice el hermano Matías. Y él va al ejemplo que hemos visto, que Ellen White dice que mucho de la historia de Daniel 11 se va a repetir. Y el hermano Matías dice ahora que se va a repetir en esta historia, la historia de Daniel 11, 40 al 45. Porque Ellen White lo que hace ella es citar los versículos 30 al 36, y ella dice que escenas similares a lo que acontecieron en ese momento van a acontecer de nuevo. Eso significa que la historia que pasó acá, ¿dónde va a pasar de nuevo? Acá, ¿cierto? Tiene que repetirse acá. ¿Ok? Entonces lo que podríamos hacer es tomar, voy a sacar medio chiquito, ok, la historia del 30 hasta el 36 y decir que es paralelo al 40 al 45. ¿Sí? ¿Saben de qué hablan los versículos 30 al 36? Habla de Roma papal y la Edad Media. Hemos visto que habla de los 1260 años, ¿correcto? Es el levantamiento del papado sobre el trono del mundo y el tiempo que va a gobernar. Va a pasar eso de nuevo. El papado se va a levantar nuevamente sobre el trono del mundo y va a gobernar. Sabemos que sí, como adventistas. ¿Sí? A mí me gusta decirlo de esta forma. En esos versículos, los primeros, Roma gobierna sobre los 10 reyes de Europa. Nosotros sabemos por Apocalipsis 13 que la segunda vez que se levante lo va a hacer sobre la segunda bestia de Apocalipsis 13, o sea, sobre los hombros de Estados Unidos. No se va a repetir sobre Europa. Ok, bien. Eso me da pie al siguiente punto que quiero que pensemos, que analicemos. Porque Ellen White primero dice que la historia se va a repetir y después ella dice que las escenas similares van a acontecer. ¿Cuál es la diferencia entre repetirse y ser algo que se repite y algo que es similar? Yo creo que sigue la misma dinámica sin ser exactamente igual. Ok. ¿Todo el mundo concuerda con eso? ¿Puedo repetir, por favor, Adrián? Seguir la misma dinámica, pero no es exactamente igual. Es similar, no se repite. O sea, se quiere el principio. Ok. Sí, el principio. ¿Mati? En el método de parábolas hay que comparar y contrastar. Ok. Hay cosas que son comparables y otras que son contrastes, que nos ayudan a entender. Ok. O sea, quizás podamos ver un patrón, algo que se repite, pero no precisamente todo. Ok. ¿Está escuchando? ¿Todo el mundo concuerda con eso? Voy a borrar aquí. Opa. Ok, sí, un patrón, sí, el mismo principio dijeron por allá atrás. El Matías nos habló del método de parábolas. El hermano Adrián nos dijo de que algunas cosas son similares, pero otras cosas no. Estoy parafraseándolo mucho, me olvidé lo que dijo. Más o menos esa es la idea de lo que todos me están diciendo. Ok. Quiero que pensemos un poco sobre eso. Bien. Yo voy a decir que no solamente los versículos 30 al 36 se van a cumplir en el 40 al 45. ¿Sí? Yo voy a decir más que eso. En el White lo hice solamente como un ejemplo. Yo lo acabo de borrar en realidad, no sé por qué lo hice. Pero los versículos 1 al 16, voy a decir que también se repiten en los 40 al 45. ¿Ok? No solamente los versículos 1 al 16, podríamos ver que los 23 al 29 también. Cada una de esas estructuras se repiten, la podemos ver del 40 al 45. Solo me interesa... 16 y 23 al 29. Ajá, sí.
no me interesa demostrar eso por ahora. Lo que sí quiero llegar es a ver cómo el 1 al 16 también se repiten del 40 al 45. ¿Por qué quiero ver eso del 1 al 16? Porque ahí están Rafia y Panium. Porque ahí se encuentra la batalla de Rafia y la batalla de Panium. ¿Sí? Entonces lo que quiero mostrar es que, siendo que los versículos 5 al 16 también se pueden encajar en esta historia del 40 al 45, la batalla de Rafia se encaja en esa historia. Es decir, se repite, se encaja en el fin de los tiempos también. Se repite o escenas similares acontecen en el fin de los tiempos. ¿Sí? Ok. Bien. Me parece interesante que Ellen White haya dicho que escenas similares van a acontecer, porque eso me muestra que en realidad esas porciones de la historia que son mencionadas en Daniel 11 son parábolas, como dijo Mati, de lo que va a acontecer en el tiempo final. Ahora, si ustedes miran la concordancia Strong, ¿saben lo que es la concordancia Strong? Es un libro, una concordancia que escribió un hombre que se llama Strong, que básicamente lo que hizo fue definir cada una de las palabras de la Biblia y darle un número, ¿sí? Darle un número y darle una definición al inglés, en hebreo y en griego. La palabra que es usada en griego para parábola, él le dio este número, que es G de griego, y el número que le dio es 3850. ¿Okay? Le estoy dando este número para que ustedes puedan buscarla después por ustedes mismos. Si pueden conseguir una aplicación que tenga la concordancia Strong, podemos ayudarles si alguien necesita ayuda para eso. Los que lo puedan tener en sus celulares, que lo puedan tener en sus computadoras. Y dice lo siguiente, lo define como una similitud o una narrativa simbólicamente ficticia. ¿Sí? Dice que es de la vida común que transmite una lección moral. Dice también que es una comparación, que es una figura o un proverbio. ¿Okay? Esas son las definiciones que dice, que se encuentra allá. La primera palabra que usa es una similitud. ¿Okay? Y lo que dice Ellen White es que escenas similares irían a acontecer. ¿Okay? Quiero decir, parábola, esto es parábola. Strong lo define como una similitud. Y Ellen White dice que escenas similares van a acontecer. Por eso yo estoy diciendo que lo que son estas historias son parábolas de lo que va a pasar en el fin de los tiempos. ¿Okay? Ahora, esa parábola G3850, como todas las palabras en hebreo y en griego, tienen raíces, provienen o muchas veces están conformadas de más de una palabra. Están conformadas de la palabra para. Voy a tener que acostumbrarme a no chocarme contra eso. Para y bolo. ¿Okay? Esos también tienen nombres y números de la Strong. Y es G3844 y G906. Esta es G3844 y G906. ¿Okay? Para, ¿alguien sabe lo que significa? Es que para significa cerca y bolo significa lanzar. ¿Qué dijeron? Lanzar, ¿ok? O arrojar. Entonces, básicamente, lo que significa literalmente esa palabra es lanzar cerca. Esa es la idea de lanzar algo cerca. ¿Ok? Esa implica algunas cosas, si pensamos. Cuando lanzás algo cerca, necesitas por lo menos ¿cuántos elementos? 2 elementos. Un elemento que vos lanzás y el otro que es una referencia para decir que está cerca, ¿cierto? Entonces implica una parábola que tiene al menos 2 elementos, una parábola. ¿Okay? ¿Qué más implica saber que lanzar cerca? ¿Cómo están esos elementos? Obligarlo a estar cerca. Okay, obligarlo. Si yo digo que voy a lanzar cerca algo, ¿qué es eso? Estaban lejos, ¿cierto? No estaban cerca.
esos elementos. Entonces, una parábola toma dos elementos que están lejos y los acerca. Eso es lo que hace una parábola. ¿Por qué? Porque toma algo que en realidad no tiene mucha relación entre sí y los compara, esa es la palabra, para que veamos la relación o la cercanía que hay entre ellos. Bien. ¿Qué parábolas conocen, por ejemplo, ustedes? ¿Qué me dicen? Una parábola. Ok, el cordero y la oveja, es una palabra bien sencilla. Tenemos un nombre, yo no sé dibujar, así como no sé escribir mi letra no es muy linda, tampoco sé dibujar, pero dibujo igual. Eso es un cordero y eso es una oveja, ¿ok? Gracias, es un pastor, no es un cordero. Es un pastor y eso es un cordero, ¿ok? O una oveja. Ahora, ese pastor simboliza a quién. Sabemos que ese pastor es Jesús o Cristo. Y la oveja somos nosotros o un ser humano, ¿sí? Humanos. Ahora, mi pregunta es, ¿qué se parece un pastor con Jesús? Si no se parece en nada, un pastor puede crear el mundo en 7 días. No puede, ¿cierto? No puede. Un pastor puede morir y resucitar al 3er día. Puede salvarte, perdonar tus pecados. No puede. No se parece en nada un pastor a Jesús. Una oveja, ¿en qué se parece un ser humano? Tiene una oveja, no se parece en nada a un ser humano. ¿Ok? Somos completamente diferentes. Pero claro que hay alguna semejanza. Y para nosotros es normal ver esta semejanza porque Jesús lo dijo hace 2000 años y somos cristianos y vemos en el mundo occidental en que escuchamos miles de veces esa parábola. Entonces para nosotros es normal. Jesús es el pastor, nosotros somos una oveja. Pero en realidad son dos cosas que están completamente lejos una de la otra y que lo que Jesús hizo fue acercarlas para que veamos la semejanza. Digamos, mira, como el pastor cuida de las ovejas, Jesús cuida de nosotros. ¿Sí? Está hablando de la relación, ¿cierto?, entre el pastor y la oveja. Muchas gracias. Sí. Lo interesante de esto también es que nos enseña a poder sacar aquellas cosas que no nos sirven. Uh-huh. Porque, por ejemplo, yo del pastor no puedo decir que Jesús era oloroso. Okay. Ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Decir así, ¿no? Entonces nos enseña como a separar esas características que quizás no nos sirven, pero sí aprender a ver y a esforzarnos a ver esas cosas que sí nos sirven para la parábola. Ok, eso me gusta, es importante. A veces cuando vamos a intentar entender una parábola, hay alguna información que vamos a tener que obviar, ¿sí? Alguien puede decir, pero mira esto, no lo estoy tomando en cuenta. No puedes tomar en cuenta todo. Hay algunas cosas que son semejantes, otras cosas que son diferentes, ¿sí? Eso es importante. Comparar y contrastar, es alguna forma que llamamos eso, ver las semejanzas y las diferencias que hay entre esas cosas, ¿sí? Lo que no implica que no sean semejantes. ¿Quién quiere hablar? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Le da vergüenza? ¿No? Ok. Todo esto es importante. Se preguntan por qué empecé a hablar de esto de repente. Tiene que ver con lo que estamos estudiando. Porque el hecho de que la historia de 11:30 al 36, o del 1 al 16, como quiero mostrar, tenga similitudes, o sean similares, o sea una parábola de lo que va a pasar en el fin de los tiempos, no implica que va a pasar exactamente lo mismo. ¿Okay? No implica que se va a repetir literalmente. No implica que una guerra va a ser una guerra literal. Que van a tirarse bombas o van a ir con rifles y dispararse una persona a otra. ¿Okay? O elefantes, que fue un elemento importante de la batalla de Rafia. ¿Emma? Aunque de hecho, aunque si nosotros pensáramos que ocurra, ya no es lo mismo porque las armas ya son distintas. Uh-huh. Y quizás hasta el lugar es distinto, entonces ya partiendo de eso ya es distinto. Ok, Emma nos muestra cómo el sentido común no puede ser exactamente repetición literal. Porque ni siquiera existe más el imperio seleucida y ptolomaico, por ejemplo. ¿Qué decía, hermana? Se trataría de un conflicto. Un conflicto.
Tiene que ser sí un conflicto entre dos partes, pero tenemos que ver y entender qué significa esa parábola para nuestro tiempo, qué tipo de conflicto es, ¿sí? ¿Qué tipo de batalla es ahora? ¿Okay? Bien. Eso nos va a salvar, entender estas cosas como parábolas nos va a salvar de cometer muchos errores. ¿Okay? Nos va a salvar de hacer aplicaciones literales, como le llamaría. Entender lo que significan las cosas para nuestro tiempo, que no son exactamente lo que vemos antes, no es una repetición, sino es una parábola o es algo similar, eso nos va a ayudar a no cometer muchos errores. Ok, déjenme mostrarle un poco cómo o por qué yo digo que los versículos 5 al 16, son una parábola de los 40 al 45. Las parábolas, como ustedes vieron, tienen que tener alguna semejanza entre ellos, alguna cosa que puedas comparar. Tal vez no todo, pero necesita tener algunas cosas que puedas comparar. Entonces vamos a abrir Daniel 11 en sus Biblias. Y quiero que leamos el versículo 16. ¿Quién puede leer? Eduardo, por favor. El que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Ok, este es el versículo 16. Ahora, ¿podría leer por favor otra persona? El versículo, me adelanté un poco, vamos a volver después a ese versículo, disculpen. ¿Alguien puede leer Daniel 11, 10 primeramente? Los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrán apresuradamente y inundará y pasarán adelante. Luego volverá y empezará la guerra contra la fortaleza. Ok. Si miramos un poco en el contexto de ese versículo, Daniel 11, 10, dice, los hijos de aquel se airarán. ¿Quién es aquel? Es el rey del norte. Si volvemos un poco más atrás, lo que había pasado es que en el versículo 7 hasta el 9, el rey del sur, si leemos el 7, vamos a volver hasta el 7. Dice, pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte. Si viene contra el rey del norte, ¿quién es? Es el rey del sur. ¿Okay? Viene contra el rey del norte y dice que entra a la fortaleza y hace con ellos a su arbitrio y predomina. El 8 y el 9 van a describir más de cómo este rey del sur ataca al rey del norte. Entonces tenemos el versículo 10. Y lo que tenemos antes del versículo 10, en los versículos 7 al 9, es un ataque de quién a quién. El rey del sur va a atacar al rey del norte. Y en el 10, ¿qué va a pasar? El rey del norte va a atacar al rey del sur, pero de una forma específica, quiero que presten atención. O lo describe de una manera específica. Lo que dice es que va a inundar y pasar. Inundará y pasará. ¿Ok? Esto es en cuanto al 1 al 16, perdón, 5 al 16. Ahora, si vamos a Daniel 11, 40 al 45, leemos el versículo 40. ¿Quién puede leer el versículo 40? Fuerte, claro. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de caballo, y muchas naves, y entrará por la tierra e inundará y pasará. Ok, sin ser Mati, ¿por qué estoy leyendo este versículo? Porque es copia exacta de lo que pasa del 7 al 9, donde en la primera parte el rey del sur contenderá con él, se entiende con el rey del norte. Ok.
la segunda parte dice, pero el rey del norte vendrá contra él con carros, con gente a caballo, con muchas naves, inundará y pasará. ¿Lo ven? En el versículo 40 habla primero de un ataque del rey del sur. ¿Contra quién? Contra el rey del norte, que es él. Y posteriormente habla de un ataque del rey del norte contra el rey del sur. ¿Y de qué forma? Dice las mismas palabras. Inundará y pasará. ¿Ok? Entonces, hermano Adrián comenzó diciendo, porque pasa exactamente lo mismo. Mi pregunta es, ¿pasa exactamente lo mismo? No pasa exactamente lo mismo. Son escenas similares. ¿Ok? Es algo semejante. Porque el versículo 40 dice otras palabras también, ¿cierto? Añade otras cosas. Dice que como una tempestad, con carros y gente a caballo y muchas naves. Todo eso no dice el versículo 10, ¿cierto? Pero eso no importa, porque son escenas similares, no es exactamente lo mismo. Es una parábola, no es una repetición. Lo que necesitamos ver es la semejanza. Habla de grandes ejércitos, no sé. Que habla de grandes ejércitos, pero me interesa que entendamos ese concepto de que repetición no es que va a pasar exactamente lo mismo, sino que son escenas similares, que una es una parábola de otra. Y un pastor no es lo mismo que Jesús. Y el versículo 10 no es lo mismo que el 40. Pero son similares y una representa a la otra. Y para entender cómo es Jesús, necesitamos mirar lo que entendemos que es el pastor. Para entender cómo se ve el versículo 40, necesitamos mirar lo que ya sabemos por la historia, que es el versículo 10. ¿Okay? Esa es la idea. Es interesante que en los versículos 7 al 9 estamos hablando ahí del rey del sur, Seleuco, que está en Egipto, que es Ptolomeo, sí, perdón, que es Egipto y que es cuna del ateísmo, ¿no? Faraón. Y cuando estamos hablando del versículo 40, es el fin de los 1260 años, y el que pone fin a esos 1260 años es un poder ateo como Francia, que lleva preso al Papa, y que en Apocalipsis 11 dice, y en sentido espiritual es Sodoma y Egipto. Se menciona Egipto de nuevo. Exactamente. Cuando empezamos a estudiar más en detalle en el 40, podemos comenzar a ver mejor las similitudes entre uno y otro. Lo que estamos haciendo ahora es ver más superficialmente, simplemente con una lectura simple. Yo les pregunto cuál es la semejanza y ustedes me lo pueden decir. ¿Sí? Yo no les estoy diciendo nada. Porque Dios estructuró de una forma que se pueda ver la parábola ahí. Aunque claro, cuanto más profundo vamos a ver más semejanzas y más detalles. Ahora sí, quiero que veamos un ejemplo más, que es el versículo 16 primero. A ver, voy a pedirle a alguien que lea. Eduardo. Pedirle a Eduardo de nuevo. El versículo 16, por favor, de nuevo, Eduardo, si podría leer. ¿Cómo no? Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Ok, si hay alguien que viene contra él, si ustedes miran, él es el rey del norte. Y ese domina también la tierra gloriosa. ¿Ok? Ahora, alguien puede leer el versículo 41 de Daniel 11. O sea, el que vendrá contra él y hará su voluntad. Él es el rey del norte ahí. Él es Roma. Es Roma. Perdón. Él es el rey del norte, correcto. Sí, que es Roma. El que viene contra él es Roma. Por ende, pasa a ser el rey del norte. Exacto. En ese versículo. Por vencer al rey del norte, como se llama, pasa a ser el rey del norte. ¿Okay? Entonces es Roma que vence a Siria y vence la tierra gloriosa. ¿Okay? Y domina la tierra gloriosa. Fíjense el versículo 41. ¿Quién se anima a leer el versículo 41? Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Qué tienes? ¿Por qué dice leer ese versículo? Entra a la tierra gloriosa. Tenemos de nuevo, ¿quién entra a la tierra gloriosa? Es el rey del norte que entra en la tierra gloriosa. ¿Okay? Entonces, tenemos ahora en el versículo 16, el rey norte conquista la tierra gloriosa.
Y en el versículo 41 tenemos el rey del norte conquistando la tierra gloriosa. Exactamente lo mismo lo que pasa. Lo escribe de la misma manera. No lo escribe de la misma manera. Dice otros detalles. Acá menciona a Edom, Moab y Amón, que no habla en el versículo 16. Y dice otras cosas. Claro, pero es como que hay un paralelismo entre muchos caerán y será consumida en su poder. Okay. No sé. Si empezamos a ver en detalle, vamos a ver más paralelos, ¿sí? Pero quiero hacer énfasis en que no necesita ser exactamente lo mismo, porque son parábolas. Las parábolas no son exactamente lo mismo. ¿Okay? Estamos acostumbrados a estudiar los movimientos de reforma, por ejemplo. Estudiamos los movimientos y ver el paralelo entre los movimientos de reforma. Nosotros decimos son paralelos y pasa lo mismo, pero no pasa lo mismo, ¿okay? Son parábolas. Hay que identificar la estructura. Exactamente, necesitamos identificar lo que llamamos estructura o la semejanza entre una historia y la otra. Pero no es exactamente lo mismo lo que tiene que pasar. Estamos terminando. Aquí. Ok, vamos a terminar por acá, mejor. Así no agarramos otro punto nuevo. Pero esa es la idea. Mañana vamos a continuar un poco más y ver un poco más de cerca la batalla de Rafia puntualmente. Pero espero que se haya podido entender cuál es la idea de cómo vamos a abordar la batalla de Rafia. La vamos a abordar como una parábola, como lo natural, un evento que nos va a hablar de escenas similares que van a acontecer en nuestro tiempo. Y lo que queremos entender es cómo se van a cumplir esas escenas similares en nuestro tiempo. Ese va a ser el propósito de nuestros estudios de aquí en adelante. ¿Alguna pregunta? Sí. Está bueno que por ahí, para los que ya han estudiado bastante Daniel 11, 40, 45, lo interesante, lo que ahora hace más interesante el versículo 11, que es la batalla de Rafia, es el hecho de que si el versículo 10 es el paralelo al versículo 40 y el 16 es el paralelo al versículo 41, lo que está en la batalla de Rafia y hasta el versículo 16 es información sobre lo que hay entre el versículo 40 y 41 que en realidad no está ahí. Muy importantes. Pero entonces en este sentido cobra, o sea, de esta manera cobra más sentido el hecho de estudiar esto. Claro, es muy importante eso, Exacto. porque hay 5 versículos entre medio y en el otro hay uno, y estamos parados justo en ese punto de la historia. Es por eso también la razón. Claro. Vamos a ver más información sobre eso. Bueno, exactamente. Mañana vamos a hablar un poco más, sacar un poco más de conclusiones tal vez sobre esta parábola. Gracias, Lucho. ¿Algo más? Yo quería preguntar sobre el versículo 14 de Daniel, ¿no? Se habla de los quebrantadores de tu pueblo, sabemos que es Roma que aparece en la historia. Dice que se levantarán para cumplir la visión, dice, pero ellos caerán. Eso me causa dificultad, porque ellos en realidad conquistan la ciudad fuerte, conquistan Egipto, conquistan Judea y pasan a ser el nuevo rey del norte. No sé a qué se refiere cuando dice, pero ellos caerán. Okay. Mañana vamos a abordar eso primeramente y después volvemos a eso. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a orar para